El informe técnico financiero de cierre. Este se refiere al ITF, ¿no? Entonces, este informe técnico financiero debe cumplir los siguientes aspectos. Para el último hito, señores, ¿no? Los informes técnicos de ejecución final serán entregados en versión física y electrónica. Además, deberán incluir los resultados de los estudios de línea de salida comparados con los estudios de línea de base. Los resultados registrados en el informe técnico de cierre deberán recoger el cumplimiento de los indicadores relacionados con los planes de negocio, en el caso de los CIAs, de los planes de servicio, en los casos de CEREX, planes de capacitación en los SFOCA y planes de investigación en los CIADES, ¿no? Así como los indicadores de buenas prácticas sociales y ambientales, además de los indicadores del marco lógico. La información técnica procesada y sistematizada deberá ser reportada a las unidades de innovación en forma impresa y digital. Informe técnico de cierre. Los resultados presentados, este es el informe técnico que les hablé, que es el anexo 6, ¿no? Variará la letra, si es A, B, C, D, dependiendo del tipo de fondo. Los resultados presentados deberán estar adecuadamente respaldados por información estadística, gráficos o diagramas, testimonios orales, fotografías, videos, entre otros. El informe deberá ser aprobado por las OMRs y unidades de innovación en pesca y en acuicultura, según corresponda. El PENIPA dispondrá de un espacio en su página web institucional y otros canales de comunicación para difundir los principales hallazgos y aportes de los subproyectos. El tema de los indicadores tienen que estar respaldados por medio de verificación. Normalmente los CERES, que son la mayor cantidad de proyectos que tiene la OMR, son proyectos que implican el incremento de la producción, bajar la mortalidad, ¿no? Y ese tipo de indicadores solamente se logran con registros. Por lo tanto, si un informe técnico es presentado y solamente dice que sí se logró la reducción de la mortalidad y no presenta adjuntos registros, ese informe técnico no va a ser aprobado, ¿no? Entonces, no solamente registros, ¿no? Sino fotografías, videos, si es que se puede hacer, ¿no? Entonces, ahora con los celulares se puede tomar fotos y hacer videos. O sea, no necesitamos que con el proyecto no sea considerado una cámara, no sea considerado una filmadora. No, señores, con los celulares se puede hacer todo esto, ¿no? Entonces, también es importante que todo tiene que, desde el inicio, todo tiene que ser registrado con fotografía, ¿no? Y esto al final, por eso vamos a pedir un medio digital, ¿no? Un CD, donde puedan colocar todas las fotos, los videos, ¿no? Este informe técnico, al igual que el anterior, también nos va a pedir la comparación de la línea de base con la línea de salida y también indicar si es que la información de la línea de salida es la que se ha podido cumplir o la información de la línea de salida pues nos da como resultado que hemos podido lograr el objetivo del proyecto, ¿no? De repente también se ha superado el objetivo del proyecto. Y si no se ha logrado, también hay que indicar por qué es que no se ha logrado, ¿no? Probablemente, no sé, digamos, no llegamos a la producción porque hubo, pues, no sé, atacó una plaga, ¿no? Un virus que mató parte de la producción, por tanto no se logró, ¿no? O sea, tiene que haber alguna justificación y también tiene que estar refrendada, ¿no? Y eso tiene que verse en los registros, en los reportes mensuales, o sea, a veces cometemos el error de presentar nuestros informes o el equipo técnico de presentar los informes sin ningún tipo de dificultad. Y esto es un grave error porque tenemos que informar si es que se presenta algún problema. ¿Qué tal si hubo un oleaje, volteó la jaula, se escaparon peces, ¿no? Entonces, toda esa información de dificultades también es buena porque nos va a ayudar más adelante a justificar si es que
por un poquito no hemos llegado a los indicadores que teníamos en el marco lógico. El informe financiero, por otra parte, debe contener información sobre el manejo de los fondos, la ejecución de los recursos, los aportes monetarios, situación de las cuentas, entre otros casos. Hablamos también de la transferencia de bienes. Para este proceso es muy importante que veamos nuestro convenio de asociación en participación, ¿no? Al término de su proyecto, los activos adquiridos con los recursos destinados deberán ser transferidos a los miembros de la alianza estratégica o a los beneficiarios de su proyecto que la alianza estratégica determine, tomando como base el acuerdo establecido en el contrato de asociación en participación. El acta de transferencia es otro de los documentos importantes en la etapa del cierre de su proyecto, es el acta de transferencia, la que deberá de adjuntar la entidad ejecutora como parte del expediente de cierre de su proyecto. Esta acta deberá de ser concordante con el convenio de asociación en participación. Resultados del cierre. El cierre de su proyecto comprende los siguientes resultados: aprobación del informe técnico financiero de cierre por la OMR, la reversión de los saldos financieros que no hubieran sido aplicados como parte del plan de cierre de su proyecto, el cierre de la cuenta corriente, ejecutada y verificada por la unidad administrativa, el acta de cierre incluyendo los formatos de información financiera, el acta de transferencia de los bienes adquiridos por el proyecto a la entidad ejecutora o a los miembros de la alianza estratégica o beneficiarios según los compromisos establecidos entre los integrantes de la alianza estratégica. Esta acta debe de ir acompañada por una copia autenticada por fedatario o notario, como lo dije anteriormente, de los comprobantes de pago de dichos bienes. Determinación de los derechos de propiedad sobre los conocimientos y progresos técnicos y científicos desarrollados durante la ejecución de su proyecto de investigación y definidos por la alianza estratégica en caso hubiese, ¿no? Sobre todo para los proyectos de investigación. El expediente para el trámite de cierre formal de su proyecto deberá contener la documentación técnica y financiera requerida y deberá ser tramitada directamente por las OMRs para su conformidad. En cuanto al taller de cierre de su proyecto, algunos alcances, ¿no? Al concluir el subproyecto deberá efectuarse un taller de cierre para dar testimonio de los resultados alcanzados, debiendo presentar un análisis comparativo de la línea de base y la línea de salida. Esta presentación debe propiciar el intercambio de opiniones y lecciones que incluyen también los aspectos sociales y ambientales, ¿no? La convocatoria a este evento le efectuará la alianza estratégica o, en ausencia de esta, la entidad ejecutora con el apoyo de la OMR, ¿no? Eso es todo en cuanto a el proceso de cierre de proyectos por culminación. Así lo llamamos, porque ya que en la OMR no tenemos cierres por interrupción, que es otro tipo de procedimiento, ¿no? Para esos cierres por interrupción, que son cierres que no han, no sé, hay como 8 a 9 causales, ¿no? Cuando ha habido un mal manejo de los recursos, cuando se han utilizado los recursos para otras actividades que no sean las del proyecto, cuando no presentan el ITF por más de 3 meses, cuando no responden en la comunicación, cuando no consideran las sugerencias cuando se hacen las visitas de seguimiento en los ITF, ¿no? En la parte técnica. Son diferentes causales que no se ha dado todavía en esta OMR, por eso no estamos tocando ese tema, pero hasta aquí es lo concerniente a los procedimientos para cierre de los subproyectos. Viviana, un servicio. A ver, en lo que es el taller de cierre, estamos de acuerdo a la coyuntura, no nos podemos reunir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el taller de cierre para aquellos proyectos que ya tenemos que realizarlo, no? Gracias. Sí, bueno, tengo entendido también que en la zona donde se ejecuta su proyecto tampoco no hay internet. Sí, nosotros no tenemos internet tampoco. Bueno, ese es tenemos que ver alternativas, ¿no? Ahora, de repente, ya que hay tantos proyectos que están
en ese taller, de repente pueden salir algunas alternativas de cómo podemos ejecutar estos talleres de cierre, que muchos de los proyectos han quedado justo entre una o dos actividades para hacer cerrar definitivamente sus proyectos, ¿no? Entonces, y sobre todo en aquellos proyectos donde no hay internet, donde no va a ser posible hacer estos talleres eh, vía virtuales, ¿no? Entonces, ver qué estrategia se puede hacer, sobre todo para que las entidades o los productores que están en la zona se enteren de cómo ha sido el proyecto. De repente, no sé, se me ocurre poder destinar el presupuesto para hacer una especie de cuadernillos informativos donde esté cómo se ha desarrollado el proyecto, con fotografías, cómo se ha ejecutado el presupuesto, cuánto inicialmente tuvo el proyecto, con cuánto está terminando, hacer la comparación entre la línea de base, la línea de salida, no algo muy cargado como para que se les dificulte a los productores leerlo, sino ¿no? algo eh, eh, más didáctico para que lo puedan ver, pero que también se informen y no solamente poder entregarles a los beneficiarios, sino a la población para que se entere de cómo se ejecutó este proyecto. Entonces, me acaba de ocurrir esa posible alternativa u otras que ustedes también podrían proponer, porque eso implicaría un cambio de supuesto, ¿no? La solicitud de un cambio de presupuesto. No, dos consultas. Una, el informe técnico de cierre prácticamente es el anexo 6, ¿verdad? Sí. Ese es el informe este de cierre. Bajo esa estructura nosotros vamos a tener que elaborar ese informe. Ahora, lo otro, en el caso de nosotros, por ejemplo, del taller de cierre, lo que se estaba pensando es de que, si bien es cierto, nosotros tenemos bastante comunicación con nuestros productores, incluso estos días han estado produciendo alimento, ellos, incluso tenemos algunas fotos que le reboté al ingeniero Pierre, lo que pensamos hacer es sacar unos, como lo hicimos en el taller de inicio, preparar una carpeta para nuestros beneficiarios, y luego allá tenemos el técnico, ¿no? Que está visitando la zona porque es de la misma zona, tenemos el que está haciendo la línea de salida. Entonces, a hacer el taller de cierre con él, ¿no? Incluso invitar al área de hidrobiológicos del municipio de Juli, para que también puedan ellos apoyar, porque también ellos nos han apoyado desde un inicio. Entonces, hacerlo así, ¿no? El taller de cierre, porque estamos en constante comunicación con los beneficiarios, ¿no? Entregar esa carpeta donde ellos van a conocer cómo hemos iniciado y cómo estamos terminando, porque ellos tienen la información, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja de que nuestro representante legal es el presidente de la asociación. Entonces, creemos de que sí va a haber un poco de dificultad de que nosotros nos podamos movilizar, pero yo creo que hasta, si puede ser de acá de un mes o 2 meses, sí vamos a poder movilizarnos, y bueno, lo vamos a hacer el taller de cierre, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver con optimismo y lo vamos a hacer, ¿no? Bastante cuidado, y nuestra propia gente también está actuando con cuidado, por ejemplo, produciendo la planta, el alimento. Solamente eso, y muchas gracias, y sugerirles de que por favor de repente mediante un gráfico así nos digan, no, paso 1, la carta que ustedes nos envían, paso 2, nosotros tenemos que contestar, y luego así todo el proceso de cierre como un flujograma, y cosa que nosotros ya vamos empezando a preparar todo el tema del plan de cierre. Sí, bueno, en realidad las alternativas de cómo realizar el taller de cierre, ustedes lo van a proponer, ¿no? Siempre teniendo y cuidado en que de repente no se haga la aglomeración de personas, o si se va a hacer, considerando siempre que sea un ambiente grande, donde puedan tener cada uno la distancia que pide el gobierno, ¿no? De repente poder al inicio, en la entrada, dar barbijos, guantes, ¿no? O sea,
la estrategia está en ustedes, ¿no? De cómo va a ser esos talleres más adelante, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta las recomendaciones que se hace para evitar un contagio, ¿no? Una consulta, buenas tardes. Estaban mencionando sobre los tiempos. En el caso mío tenemos un proyecto que es SFOCA y estaba contemplado en el primer hito realizar un viaje al extranjero. Ahora, yo quería saber, hablaban de 3 meses de plazo, pero dijeron que tal vez un poco más. Lo que quería saber es cuánto más pueden dar de plazo para en base a eso replantear de repente otro tipo de modalidad de poder hacer el curso. Bueno, el manual indica que la OMR aprueba una ampliación no mayor a 3 meses. Pero recordemos, y ha sugerido también Jesús, de que en la carta de ampliación se indique una vez levantado este estado de emergencia, recién comience a contarse los meses de ampliación. O sea, digamos, del 16 de marzo que empezó la cuarentena hasta el 11 de marzo donde va a iniciar o se levanta, esos meses son como meses muertos, podríamos decirlo. Entonces la ampliación recién iniciaría a partir del día 11 de mayo, ¿no? Del 11 de mayo, o sea, del 16 de marzo al 11 de mayo sería un tiempo muerto que no se va a considerar. Pedimos la ampliación después, como lo dijo Jesús, que se dé la ampliación después de levantado el estado de emergencia, porque no sabemos si este estado de emergencia se levante el día 11, ¿no? Probablemente, o quién sabe, el presidente diga, no sé, 2 semanas más de cuarentena, entonces la carta debe decir una vez que se levante el estado de emergencia. Ahora, meses, ¿se puede ampliar más meses? Sí, pero ya viene con una aprobación por parte de Lima, ¿no? Pero como dijo Jesús también, por estos temas, yo creo que vamos a tener que ser más flexibles con los tiempos, porque definitivamente que las actividades pues, no se van a poder ejecutar con la misma facilidad que se hacían antes, ¿no? Siempre va a haber ciertas limitaciones para poder ejecutar bien las actividades de los proyectos. Y ese viaje al exterior habría que evaluarlo porque de repente esa va a ser una de las actividades o de repente un poco difícil de poderlo ejecutar siquiera por unos, no sé, 3, 4 meses probablemente, ¿no? Quiero hacerle una consulta. Mire, nosotros nos encontramos, mi subproyecto en la situación ya de cierre, ¿no? Pero se nos vencía todavía el 30 de marzo. Bueno, debido a que lo que se suscitó, ¿no? Del COVID, nosotros ya hemos firmado una adenda. Entonces, ¿cómo correspondería o qué correspondería firmar para nosotros para poder terminar nuestro cierre de proyecto? ¿Esta adenda cuándo ha sido presentada y de qué plazo han pedido? Nosotros lo hemos presentado el mes de diciembre, pero ya nos han aprobado, sí, ya hemos firmado hasta el 30 de marzo. 30 de marzo. ¿Y cuánto tiempo le falta para que culminen con su proyecto? De hecho, teníamos programado en esos 15 días lo que es el taller de cierre, pero debido a esta situación no se pudo realizar. Solo nos falta esa actividad, ya que hemos desarrollado todas las actividades correspondientes dentro del hito. Sí, ya no corresponde, Edwin, porque también estás en el mismo caso de Julio. Es una única actividad que lógicamente que lo tuviste que hacer en este mes. Nos encontramos ante esta pandemia, pero sí lo pensar ya cuando se levante ya esta crisis social y puedas hacer tu taller de cierre, ¿no? Como corresponda. O sea, tienes 30 días más para que lo puedas realizar, no hay problema. Entonces, dado que no hay más consultas, cerramos aquí la presentación. Se les agradece a todos los invitados, a todos los asistentes particulares. Y será hasta el viernes para los que van a continuar con nosotros en la otra capacitación. Los mejores deseos de la OMR para todos ustedes y sus familiares. Y estamos cerrando el curso. Y será hasta pronto. Que tengan buenas tardes todos. Gracias. Gracias por la asistencia.